Pero dígale fuerte, hoy celebramos dos grandes acontecimientos que como familia católica tenemos que alegrarnos. Amén. Ahora usted pregúntale, ¿qué celebramos? Contéstele, a ver, ¿cuál es la primera celebración de este día? La primera celebración de este día es la canonización de dos santos papas. Amén. El primero es Juan 23. Amén. El Papa Francisco decía el día de anoche, en la madrugada, en la homilía, que a él se le podía llamar el Papa del Espíritu Santo. Amén. Así que démosle un fuerte aplauso a San Juan 23. Fuertes aplausos. Tenemos que alegrarnos como familia católica porque estamos siendo testigos de un acontecimiento que nunca había ocurrido en la historia de los más de 2000 años de la Iglesia Católica. Y el segundo acontecimiento es también la canonización de San Juan Pablo II, que el Papa Francisco en su homilía decía, a él lo tenemos que recordar con aquellas palabras que él deseaba ser recordado como el Papa de la familia. Y a él le atribuimos esa encíclica que sacudió la conciencia de la misión de la familia, que nos regaló el año 1981, Familiaris Consortio, en castellano, la misión de la familia en la vida actual. Así que démosle un fuerte aplauso al Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Tenemos dos grandes santos. Uno que es recordado por esa gran apertura al Espíritu Santo y que dio inicio a toda una reforma litúrgica convocando el Concilio Vaticano II. Pero también recordamos a San Juan Pablo II como el Papa que defendió los valores de la familia, aquel que continuamente como profeta de nuestros tiempos denunciaba la cultura de la muerte. Y decía el Papa, la cultura de la muerte no solamente la eutanasia y el aborto, la cultura de la muerte es el pecado que degrada a la persona humana. Amén. Dígale a su vecino, el pecado te degrada. Pero dígale fuerte, el pecado te degrada. Es más, dígale, el pecado apesta. Y dice San Pablo que el pecado esclaviza. Amén. ¿Cuál es el fruto del pecado? La muerte. ¿Cuál es el fruto del pecado? Dígale a su vecino que no se te olvide que el fruto del pecado es la muerte. Amén. ¿Y quién es el único que nos puede recordar continuamente eso? El Espíritu Santo. Porque es el que tiene la misión de convencernos de que el pecado nos esclaviza y no nos pertenece, porque el proyecto de vida que Dios ha hecho en Cristo Jesús para nosotros es un proyecto que nos viene a traer vida y vida en abundancia. Amén. Dígale a su vecino, tú fuiste creado, pero dígale fuerte, tú fuiste creado para tener vida, pero vida en abundancia. Ahora voltea a verlo a su cara, dígale, no para que traigas cara de chicle aplastado. Amén. Jesús vino para que tengamos vida, pero no para traer cara de. Eso lo produce ¿qué? El pecado. Amén. Y el otro acontecimiento que estamos celebrando el día de hoy como un testimonio y una herencia de San Juan Pablo II es la celebración de la fiesta de la misericordia. Hace un momento en la mañana que hacía la liturgia de las horas, que hacía laudes, dentro de la lectura se meditaba una frase de Sor Faustina, que gracias a ella tenemos la devoción de la misericordia. Y Sor Faustina dice, el enemigo nos debería de temer a nosotros y no nosotros a él. Amén.
Dígale a su vecino, el enemigo, que se refiere a Satanás, no debería de temerle tu corazón. Al contrario, él te debería de temer a ti. Amén. Porque nosotros somos hijos de quién. ¿Somos hijos de quién? ¿Somos hijos de quién? Y él es el rey. Y nosotros somos príncipes. Y hemos recibido vida y vida en abundancia para llevar una vida victoriosa. Nuestra vida tiene que ser un testimonio de la gloria del Padre. Nuestra vida tiene que ser una vida continua donde se manifieste la gracia y el poder de Dios, victoria tras victoria. Amén. Dígale a su vecino, tú no fuiste criado para ser una persona derrotada. Tú fuiste creado para vivir victoria tras victoria. Amén. ¿Para qué fuimos creados? Para vivir, no para ser derrotados. Así que este día es fabuloso para cada uno de nosotros. Está la misericordia de Dios abierto en su costado para mostrarse su amor a cada uno de nosotros. Está la intercesión del Papa, este Santo Juan 23, y está la intercesión del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Amén. Así que yo le voy a pedir que ponga su mano derecha en su corazón y vamos a cerrar los ojos por un instante y va a decir fuerte conmigo: amado Jesús, en esta tarde quiero pedirte por intercesión de San Juan 23 y San Pablo II, que vengas a avivar el fuego y la gracia del Espíritu Santo. En este día que celebramos la misericordia, que es tu amor, que se derrama en nuestra vida, nos permite experimentar la sanación y la liberación. Todo esto te lo pedimos por intercesión de María, nuestra Madre. Bienvenido seas. Bienvenido seas, amado Espíritu Santo. Te amamos, Señor y dador de vida, dulce huésped del alma. Bienvenido seas. Y démosle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso al Señor y dador de vida. Bienvenido seas, amado Espíritu Santo. Siéntense ahora, sí, hermanos. Hoy hemos querido implorar la intercesión de estos dos grandes santos que la Iglesia nos ha regalado. Pero también hemos querido implorar la misericordia de Dios, porque estamos a punto de emprender un camino donde la gloria de Dios se quiere manifestar en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros fuimos creados por un objetivo, y dice San Agustín: el hombre y el mundo fue creado para reflejar la anchura y la profundidad del amor de Dios. Amén. Tu misión, mi misión, es reflejar, anunciar continuamente la grandeza de un Dios que nos ama con amor eterno. Y esa grandeza del amor de Dios se derrama en la medida de que nosotros dejamos que ese proyecto de salvación se encarne en nuestra propia realidad y en nuestra propia historia. No podemos reflejar la gloria de Dios si en nuestro corazón habita el pecado. No podemos reflejar la gloria de Dios si en nuestro corazón habita la esclavitud, la miseria, las máscaras, la apariencia. No podemos reflejar la gloria de Dios si en nuestra vida se ha anidado el odio, el resentimiento. Tenemos que sacudir esa miseria para poder reflejar la anchura y la grandeza de un Dios que nos ama. Tenemos que ser testigos de ese Dios que nos llama a la esperanza, de ese Dios que nos llama a la salvación, de ese Dios en lo cual ha puesto toda la gracia
para poder alcanzar la plenitud de la felicidad. Pero estamos en una lucha. Estamos en una lucha constante que es el pecado. Estamos en una lucha constante que es el hombre viejo que quiere retroceder a su antigua vida de pecado. Por eso hoy la palabra de Dios nos va a mostrar 8 pasos de la misericordia de Dios. 8 pasos para alcanzar la plenitud de la sanación. 8 pasos que el Evangelio de San Marcos nos va a marcar para tomar autoridad de nuestra vida, para tomar autoridad de tu matrimonio, para tomar autoridad de tu juventud, para tomar autoridad de tu familia, porque tú fuiste criado para reflejar la gloria de Dios. Amén. Repita conmigo: yo fui creado para reflejar la gloria de Dios. ¿Para qué fuiste criado tú? ¿Para qué fuiste criado tú? Para reflejar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se refleja, dice San Agustín, en la medida de que vaciamos el corazón de todo lo que nos esclaviza. Porque no podemos anunciar la verdad cuando en nosotros está la mentira. No podemos anunciar la libertad cuando en nosotros se encuentra la esclavitud. No podemos anunciar la luz cuando en nosotros se encuentra la oscuridad. Tenemos que vaciar, y tenemos que vaciar nuestra miseria para poder gritarle al mundo que la misericordia de Dios está abierta para todos nosotros. Hay una palabra profética que el Papa Francisco decía hace un mes. Pedro era pecador, pero no era corrupto. Repita conmigo: Pedro era pecador, pero no era corrupto. Y decía: pecadores sí, pero corruptos no. Amén. Dígale a su vecino: pecadores sí, pero dígale fuerte: pecadores sí, pero corruptos no. ¿Sabe quién es el corrupto? El que, conociendo su mal, todavía es capaz de esconder el mal. Amén. De ahí viene la palabra corrupción. Aquello que corrompe tu corazón, aquello que corrompe tu miseria, aquello que corrompe. ¿Y por qué tomaba como ejemplo a Pedro? Porque Pedro lo negó en una debilidad. Pero ¿cuál fue la actitud de Pedro? ¿La de Judas? ¿Cuál fue la actitud de Pedro? Una actitud de arrepentimiento, una actitud de enfrentar el error que había cometido, pidiéndole perdón a Cristo. ¿Cuál fue la actitud de Judas? Que llevó a cabo aquello que sabía que estaba mal y sin embargo no enfrenta su pecado, sino lo esconde, y la corrupción lo lleva a una cosa: a quitarse la vida. Amén. ¿Usted cree que si Judas hubiera tomado la actitud de Pedro, usted cree que Jesús no lo hubiera perdonado? Claro que sí. Pero ¿quién se cerró al perdón? Judas. ¿Quién se cerró a la misericordia? Judas. Lo mismo sucedió con Adán y Eva. Adán y Eva no solamente fueron pecadores, sino se convirtieron en personas corruptas, porque no fueron capaces de reconocer su fragilidad. Cuando el hombre no reconoce su fragilidad, esconde su pecado, lo esconde profundamente y lo defiende, ya no es un pecador, se convierte en un corrupto que se cierra a la misericordia de Dios. Amén. Dígale a su vecino: pecadores sí, pero dígale fuerte: pecadores sí, pero corruptos no. Amén. Pecadores sí, pero no corruptos, porque el corrupto no alcanza la misericordia de Dios. Amén. ¿Pero por qué no la alcanza? Porque esconde su pecado. Amén. Pero el pecador es aquel que reconoce su fragilidad. El pecador es aquel que es humilde. Repita conmigo: el pecador es aquel que es humilde. La humildad es la verdad. Amén. Entonces nosotros podemos ser pecadores, pero pecadores que son capaces de reconocer la fragilidad de su carne. Y para poder llegar a ese misterio de reconocer la fragilidad
hay que morir a 3 enemigos del alma, que son la soberbia, el orgullo y la prepotencia. Amén. Si tú no mueres a esos 3 enemigos, tú vas a defender tu pecado. Y tu pecado te va a llevar a la corrupción. Y la corrupción te va a llevar a la condenación. Amén. ¿A dónde te lleva la corrupción? ¿Qué quiere decir condenación? Muerte. ¿Qué fue lo que pasó con Judas? ¿Qué fue lo que hizo Judas? ¿Qué fue lo que hizo Judas? ¿Qué hizo? Se asesinó, se ahorcó. Ahí ya no había esperanza. En nuestra vida, cuando somos capaces de reconocer nuestro pecado, no lo anulamos. Al contrario, lo presentamos frente a aquel que nos libera del pecado, para proclamar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, para gloria de Dios Padre. Aleluya, aleluya. Pero cuando escondemos el pecado, cuando escondemos nuestra miseria, nuestros errores, dejamos que el corazón se vuelva corrupto. Y la corrupción nos va llevando a una pérdida del sentido de la libertad. Amén. ¿Ustedes conocen gobiernos corruptos en México? ¿Verdad? 99%. Para no pecar y no decir 100. ¿Usted conoce gobernadores, alcaldes corruptos en Guatemala, en El Salvador, hermano, allá, y en México? ¿Verdad? Pierden. Una persona corrupta empieza a robar, le roba al pobre, le quita a la viuda, le quita al desamparado, y llega un momento en que el corazón se endurece tanto que no le importa asesinar por el dinero. Ese es el pecado. El pecado nos está llevando a un estado de dureza donde perdemos el sentido de la salvación. Amén. Dice Sor Faustina: la misericordia de Dios es en vida, porque después de la muerte lo único que existe es el juicio. Cuidado, porque la misericordia de Dios es en vida. Dicen los sermones del cura de Ars, San Juan María Vianney, patrón de los párrocos, que nosotros no nos podemos dejar engañar por una falsa esperanza, que Dios a lo largo de la vida nos pone gracias que son momentos para alcanzar la salvación, porque después de la muerte lo único que existe es el juicio final. Y nosotros muchas veces dejamos que el pecado se vaya anidando, dejamos que el pecado nos vaya corrompiendo, dejamos que el pecado nos vaya engañando, y nuestro corazón frente al pecado se va endureciendo, porque nos cerramos a la misericordia de Dios. El deseo de Dios, se lo dijo el Señor a Sor Faustina, es la salvación de todas las almas, porque Él, cuando padeció en la cruz, cuando se dejó escupir, cuando se dejó golpear, cuando se dejó exhibir como un ladrón, lo hizo por una razón: para que tú y yo obtengamos la salvación y tengamos vida, y vida en abundancia. Amén. Si tú no vives esta vida en abundancia, si tú eres un servidor que vive en la frustración, en la tristeza, en la amargura, si tú eres un católico que vive en el desaliento, hermano, algo estás haciendo mal, porque Él no sufrió para que tú sigas sufriendo. Dígale a su vecino: Él no sufrió para que tú sigas sufriendo. En vano sería el sufrimiento de Cristo, dice San Pablo, si seguimos encadenados al pecado. Amén. Y el fruto del pecado es una cosa: muerte. Por eso decía San Juan María Vianney, por eso decía San Francisco de Asís y cada uno de los santos, San Ignacio de Loyola: estoy triste, corro a confesarme, porque la tristeza no es fruto del espíritu, la tristeza es fruto del pecado. Porque aquel que vive en la gracia, aún en medio de las adversidades, no pierde la alegría que el Espíritu Santo le da como un segundo fruto de su presencia. Amén. El pecado entristece, el pecado enferma,
El pecado te aparta de la misericordia de Dios. No es Dios que te rechaza, es el pecado que te manipula. No es Dios que te aparta, no es Dios que te condena, eres tú que te condenas, porque no queriendo salir de la mentira, te aferras a la esclavitud y la verdad está frente a ti, que es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre. Para gloria de Dios Padre. Hablando del Rey de la Gloria. No nos confundamos. La gente vive confundida. La gente cree que un calorcito la va a salvar. La gente cree que una cosquillita la va a salvar. No, hermano, tu estado de vida. Tienes que verte frente a los sacramentos. Tienes que verte frente a la palabra de Dios, la doctrina de la iglesia. Porque no somos protestantes. Pertenecemos a una iglesia que tiene un catecismo. Pertenecemos a una iglesia que tiene mandamientos que a la primera persona que le beneficia llevarlos a cabo no es a Dios, es a ti, hermano. Amén. A la primera persona que le perjudica no vivir los mandamientos es a uno mismo, porque el fruto de no vivir bajo el amparo de la verdad no es otra cosa que vivir bajo la oscuridad. Amén. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que la iglesia nos pide, porque eso es lo que conviene para nuestra alma. No perdamos, yo le pido mucho al Señor, no perdamos el sentido del pecado. No nos dejemos engañar. Yo no sé quiénes de ustedes se acuerdan, especialmente los mexicanos, cuando llegaron los primeros españoles al puerto de Veracruz y que se encontraron con los indígenas que no sabían que esas piedritas que brillaban se llamaba oro, pero oro puro. Y cuando llegaron los primeros conquistadores, los españoles, al puerto de Veracruz, ellos llegaron con unos espejitos que cuando pegaba la luz del sol, los espejitos irradiaban una luz. Y cuando uno de ellos vio el espejito, era un pedacito, un trocito miserable de espejo que no valía absolutamente nada. Y cuando ese indígena que traía un pelotón así de oro puro lo vio, se cautivó tanto por el reflejo del espejito que le dijo a aquel conquistador que le diera el espejito y él le daba el oro. Y fue la manera en que muchos de los conquistadores empezaron a traer espejitos para engañar y apoderarse del oro. Estamos ante una sociedad que nos está enseñando espejitos. Estamos ante una sociedad que nos quiere robar nuestra dignidad en la salvación que Cristo nos ha dado. Y nos estamos dejando deslumbrar. Muchos están dejando el espejito, pero no le importa el precio que paga por el espejito. Y al final el espejito quedará y tu alma se perderá. Eso es lo que está pasando en nuestra vida. Hemos perdido nuestra dignidad, hemos perdido la salvación, hemos perdido la sanación, hemos perdido la unción por un espejito que simplemente nos está deslumbrando, pero no nos está llevando a la salvación verdadera, que es la redención en Cristo Jesús. Estamos dando lo más sagrado, que es nuestra dignidad como hijos de Dios, por un momento de placer, por un momento de gloria, por un momento de gozo, pero nos estamos olvidando del alma. Nos estamos olvidando de lo más sagrado. Nos estamos olvidando de nuestra dignidad. Por eso el Evangelio de San Marcos, ¿ya se cansaron? Me quedan 10 minutos. Fíjense lo que dice el Evangelio de San Marcos. No voy a leerlo. Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 46. Jesús iba saliendo de un pueblo que se llamaba Jericó. Iba saliendo y se presentó en el camino un ciego que se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Cuando Jesús pasaba con una gran multitud de sus discípulos, Bartimeo empezó a gritarle: Jesús, hijo de David, ten compasión
Varios trataron de hacerlo callar, pero Bartimeo gritaba más fuerte. Y fue tan fuerte su grito desesperado porque había encontrado la salvación. Bartimeo quería sanar, Bartimeo quería ser libre, y Bartimeo sabía que Jesús lo podía lograr. Era tan fuerte el grito desesperante de Bartimeo que detiene la procesión. Jesús le dice a uno de los discípulos: llámale. Y va y le dice: ánimo, te está llamando. Bartimeo se pone de un salto de pie, va donde Jesús, arroja el manto, y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le ve a los ojos y le dice: que yo vea. Y Jesús le responde sorprendido ante tal respuesta, esa fe segura, esa certeza de que Él lo podía sanar, y le dice: tu fe te ha sanado. Al instante Bartimeo recobró la vista y empezó a caminar con Jesús. Allí están ocultos 8 pasos. Primer paso: ¿dónde estaba Bartimeo cuando Jesús iba pasando? ¿Dónde estaba Bartimeo? En el camino. Dígale a su vecino: Bartimeo estaba en él. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Cuando Jesús salía de la ciudad seguido de sus discípulos, había una gran multitud, y un ciego llamado Bartimeo de Timeo estaba sentado en el camino. ¿Dónde estaba Bartimeo? ¿Y qué iba pasando por el camino? Dígale a su vecino: primer paso para poder alcanzar, para poder apropiarte de la misericordia de Dios, estar en el camino. Pero mire, no en cualquier camino. Amén. Si usted se hubiera quedado rascándose los ombligo en su casa, viendo el box, viendo el fútbol, viendo Sábado Gigante o Domingo Gigante, yo qué sé, si se hubiera quedado viendo la Santa Diabla, que de santa no tiene nada, allá hubiera pasado Jesús. No, hermano, usted decidió venir al camino por donde sabía que Jesús está pasando. El mundo te presenta muchos caminos. El mundo te quiere robar tu dignidad. Escucha, mujer, escucha, varón, escucha, joven, familia. Estamos ante una sociedad que quiere degradarnos. Estamos en un país que, si no tienes a Cristo aquí adentro, te destruye con el materialismo. Yo nací en este país, crecí en este país, conozco las estrategias de este país. Es el país de las oportunidades. Pero cuando tienes a Cristo, viene afianzado. Porque si no, te vuelves alcohólico, drogadicto, o simplemente caes en la infidelidad. Y tu corazón se vuelve 100% materialista. Ya no vales por lo que eres, sino vales por lo que tienes. Ese es Estados Unidos. Pero cuando tienes a Cristo aquí, podrá venir cualquier adversidad y tú te mantienes firme en tus valores, porque Cristo te sostiene para gloria de Dios Padre. Aleluya. 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 El mundo te presenta muchos caminos: el camino de la pornografía, el camino de la brujería, el camino de la infidelidad, del alcoholismo, de la prostitución. Pero un solo camino debes de seguir, y ese camino es Jesucristo el Señor. Amén. Segundo paso: cuando Bartimeo empieza a gritar: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David. ¿Por qué lo gritaba? Cuando él supo que era Jesús, ¿por qué empezó a gritar: Jesús, hijo de David? ¿Por qué? Porque tenía fe. Dígale a su vecino: segundo paso. Pero dígale fuerte: segundo paso. Haga las manos así rapidito, porque me quedan 3 minutos. Tener fe. Primer paso, haga eso. Primer paso, a ver, mano derecha. Primer paso, estar en él. Segundo paso, tener. ¿Por qué gritó Bartimeo? Porque tenía. ¿Y qué fue lo que gritó Bartimeo? ¿Usted recuerda qué gritó Bartimeo? ¿Qué gritó Bartimeo? ¿Qué gritó Bartimeo? ¿Qué gritó Bartimeo?
orar. Revístanse con la fe como un. Ok, primer paso, estar en él. A ver, pero la manita que la pesa las axilas. Primer paso, estar en él. Segundo paso, tener. Segundo paso, tener. Tercer paso, hacer. A ver, la manita, hacer. Dígale a su vecino, pero no basta orar. Amén. Cuando Bartimeo empezó a orar, la gente trató de qué. ¿Trató de qué? ¿Trató de qué? Y como era de Guatemala, como era de Sonsonate, de allá de Salvatrucha, como era de allá de Michoacán, de allá de Chihuahua, se fue a llorar a una esquina y dijo: ay, a mí nadie me quiere, pobrecito yo. ¿Eso hizo Bartimeo? ¿Qué hizo Bartimeo? Diga la palabra correcta. ¿Qué hizo? Perseveró. ¿Qué hizo Bartimeo? Cuarto paso. Dígale a su vecino, cuarto paso. Rapidito, cuarto paso. Perseverar. Primer paso, estar en él. Segundo paso, tener. Tercer paso, hacer. Cuarto paso, perseverar. Así, perseverar. Ahora dígale a su vecino, pero no basta perseverar. Bartimeo perseveró, amén. Y perseveró, que cuando perseveró, paró la procesión, amén. Y Jesús se detuvo y le dijo a uno de los discípulos: llámenlo. Y va el discípulo y le dice: ánimo, párate, te está llamando. Amén. Bartimeo, ¿a qué se dedicaba? O sea, era limosnero, ¿verdad? ¿Y Bartimeo era ciego o sordo? O a veces se hacía el sordo como ustedes. ¿Qué era Bartimeo? ¿Ciego o sordo? Dígale al vecino, era ciego, pero no era. O sea, Bartimeo vio algún milagro de Jesús, porque era, pero sí escuchó ¿qué? Los milagros de Jesús, amén. O sea, sí escuchó y en ese momento Bartimeo, cuando va el discípulo y le dice: párate, te está llamando. Bartimeo dice en el Evangelio de San Marcos que dijo: dile a Jesús que me aguante media hora, que el negocio está bueno. ¿Eso fue lo que hizo Bartimeo? Sí, porque Bartimeo era como tú y yo. Bartimeo tenía el plan B. ¿Qué dice el Evangelio de San Marcos? Que a Jesús lo seguía una gran. ¿A qué se dedicaba Bartimeo? O sea, que ese día el negocio estaba y Bartimeo escuchaba que todavía le faltaban varios denarios, varios moneditas, y dijo: no, plan B, si Jesús no me sana, por lo menos junto para la operación. ¿Eso fue lo que hizo Bartimeo? Cuando Bartimeo le llamó al discípulo de Jesús, ¿qué fue lo que hizo Bartimeo? Diga la palabra correcta. ¿Qué hizo Bartimeo? Obedeció. Amén. Repita conmigo: obedeció. Quinto paso, dígale al vecino: quinto paso. Y es ahí donde se atoran muchos católicos, porque no les gusta obedecer. Amén. Dígale, pero dígale fuerte: Dios quiere obrar. Pero no me lo diga a mí, dígale a él: Dios quiere obrar grandes milagros en tu vida, pero no a tu manera, mijito. ¿Cuántos de ustedes tienen ya fregando, están amargados porque el esposo cambia, la esposa, pero ¿sabe por qué no cambia? Porque lo quiere cambiar a su manera? Hágase un lado, no estorbe, para que Cristo haga su obra. Porque Dios no le da alas a los alacranes. Porque usted se va a echar si lo hace a su manera, pero si Dios no lo hace a su manera, ¿para quién va a ser la gloria? Aplauda del Señor. Quinto paso, repita: quinto paso. Ponga la manita aquí como María. ¿Cuál es el quinto paso?
Bartimeo obedece. La actitud de obediencia de Bartimeo fue ponerse de un salto de pie. Amén. Pero Bartimeo tuvo que arrojar algo. ¿Qué fue lo que arrojó Bartimeo? Dígale a su vecino, el manto de Bartimeo. Pero dígale al vecino, representaba lo único que él tenía. Bartimeo estaba en el desierto, amén. El desierto, mucho calor. De día se secaba el sudor, pero de noche la temperatura bajaba y con ese manto se tapaba. ¿Sabe? Bartimeo era ciego de nacimiento. Pongámosle, no dice la edad, pero vamos a ponerle 40. Usted sabe cómo olía este manto que Bartimeo tenía. Usted sabe lo hediondo y agrio que estaba ese manto. Usted sabe lo roto, lo reventado. Cuando Bartimeo supo que era Jesús quien le llamaba, ¿sabe qué hizo Bartimeo? ¿Sabe qué hizo? ¿Para qué quiero esto que me recuerda a mi vida de esclavitud de miseria? Arrojó su pecado. El manto representa el pecado de nuestra vida. El manto representa donde hemos puesto nuestra esperanza. Porque estamos a punto de presentarnos frente al dueño de la fábrica de los mantos de seda más bellos de la historia de la humanidad. Y si Él te presenta un manto bello, limpio, con un perfume agradable a tu corazón, ¿para qué quieres un manto que te recuerde el pasado? El sexto paso es arrojar el manto que es el pecado. El pecado que solamente tú puedes desatar en tu vida. Y para esto sí me voy a robar 2 minutos y me perdonan esta que sigue. Y vean lo que dice el catecismo. Numeral 1458. El hombre y el pecador son, por así decirlo, 2 realidades. Cuando oyes hablar del hombre es Dios quien lo ha hecho. Cuando oyes hablar del pecador es el hombre mismo quien lo ha hecho. Amén. ¿Quién te crió a ti? A ver, dígalo con orgullo. A ver, fuerte, ¿quién te crió a ti? ¿Quién te formó en el vientre de mamá? ¿Y quién crió al pecador que llevas por dentro? No diga nosotros, diga yo. ¿Quién creó al que odia, al envidioso, al adúltero, al mentiroso, al borracho? ¿Quién lo creó? Porque Dios no hace cosas malas, ¿saben? Díganle al que está a la derecha, Dios cuando te crió en el vientre de mamá te crió muy bien. Dígale. Amén. Fíjate que cuando naciste con un carácter y un temperamento tan hermoso, pero tú has permitido que las circunstancias de la vida te amarguen tu corazón. Y de lo que abunda en el corazón es de lo que brota de nuestra boca. Ahora, la iglesia te da una respuesta y te dice: destruye lo que tú has hecho para que Dios salve lo que Él ha hecho. Escuche, no se cierre. Destruye lo que tú has hecho para que Dios salve lo que has hecho. Cuando comienzas a detestar, no a defender. Cuando comienzas a detestar lo que has hecho, entonces tus obras buenas comienzan, porque reconoces tus obras malas. El comienzo de las obras buenas es la confesión de las obras malas. Haces la verdad y vienes a la luz. Amén. ¿En manos de quién está despojarse del pecado? ¿En manos de Él? ¿En las manos de quién? No esperes sentarte que Dios te cambie. Dios quiere salvar al hombre que Él crió, pero quien tiene que renunciar al pecado interior eres tú mismo. Recuerda la frase de San Agustín que tanto les repito: el Dios que te crió sin tu consentimiento no puede salvarte sin tu consentimiento. Amén. 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 Terminamos rapidito. Cuando Él arroja su manto, se despoja de toda seguridad y llega donde está Jesús. Jesús le ve a los ojos y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y fíjese lo que le dijo Bartimeo:
preocupado por mañana. No, pues no sé. No, Bartimeo, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo le dijo, maestro, que yo vea. ¿Y sabe por qué le habló con esa seguridad y autoridad? Porque él sabía a quién le estaba respondiendo. Amén. Era Jesús el médico de médicos. Era Jesús el que todo lo puede. Séptimo paso, dígale a su vecino, séptimo paso. Haga esto conmigo, saber pedir. Porque no todo lo que pedimos conviene para nuestra salvación. Amén. Repita, saber pedir. ¿Usted cree que si Bartimeo hubiera sido morboso, Dios le devuelve la vista? Prefiere que Bartimeo muera sin ver que se pudre en el infierno viendo por morboso. Dígale a su vecino, Dios no le da alas a los alacranes. No sigas comprando con boletitos de lotería, porque con el poquito sueldo que tienes a veces te olvidas de él. Con 1 millón te vas a creer Diosito. Si Dios hubiera querido que nacieras millonario, te hubiera dado un corazón fiel a él. Pero Dios no te da lo que te haga perder la gracia y la verdad. Amén. Cuando tú pidas algo y no lo recibas, confía que lo que Dios tiene es más preciado para la salvación de tu alma. Amén. Aplaude al Rey de la Gloria. Séptimo paso, repita, saber. A ver, la mitad derecha. Primer paso, estar en él. A ver, todos, primer paso, estar en él. Segundo paso, tener. Segundo paso, tener. Tercer paso. Cuarto paso. Quinto paso. Manita, quinto paso. Sexto paso. Arrojar al esposo, a la esposa, no. Arrojar el manto. ¿Eh? ¿Arrojar qué? Que representa el pecado. Séptimo paso. Ponga la manita, te digo en la boca. A ver, ahí atrás. Saber. Octavo paso. Dice el Evangelio de San Marcos que el ciego vio y se fue a su casa a arrastrarse el ombligo. ¿Eso hizo el ciego? Como muchos de ustedes que vienen a la asamblea, que van a los congresos, cuando tienen broncas, cuando la hija sale embarazada, cuando el esposo les pega, cuando no tienen para la renta. ¿Sabe cómo se llama eso? El síndrome de la aspirina. ¿Cuándo se acuerda usted de la aspirina? Aparte después de la bebida, cuando le duele a veces nosotros nos acordamos de Jesús cuando tenemos broncas, pero cuando nos da el milagro nos desaparecemos. Bartimeo vio, octavo paso, y se convirtió en testigo de Jesús. No se fue a arrastrarse a su casa. Cuando Jesús quería hablar de que él sanaba, Bartimeo le sanaba, le jalaba el alma y le decía, maestro, no te creo, pero yo me imagino que le decía, maestro, déjame dar testimonio porque yo era ciego, mas ahora veo. Amén. Si usted no quiere retroceder a su antigua vida de pecado, usted tiene que dar hasta el octavo paso, perseverar. Mucha gente retrocede a su vida de pecado porque viene a la asamblea, encuentra el milagrito, no vuelve hasta dentro de 2 meses y viene otra vez. Usted cuando recibe el milagro, como lo va a recibir este día, usted tiene que perseverar, porque la iglesia no quiere llaneros solitarios, la iglesia quiere llaneros solidarios que se unan a su parroquia, que se unan al ministerio del pescador, que caminen como familia católica para que el mundo vea que el que está con nosotros es más poderoso que el que está allá. Para la gloria de Dios Padre.